Maduro teme que la Biblia y Cristo lo echen del poder como echaron a Evo Morales de Bolivia. El chavismo siempre ha manipulado la religión de los procesos políticos del siglo XXI en América Latina. Fue el primero en apelar a la religión como escudo, como argumento. Hugo Chávez decía que Cristo era el jefe de la revolución bolivariana y Hugo Chávez desde los comienzos se prodigaba en citas bíblicas, pero también la religión era un arma de ataque contra la Iglesia Católica. Hugo Chávez apuntaba contra la jerarquía de la Iglesia y señalaba que los curas tenían metido el diablo en la sotana o que la jerarquía era un tumor. Cuando en 2003 murió el cardenal de Caracas, Ignacio Velasco, huestes chavistas atacaron el cortejo fúnebre y el palacio arzobispal fue tomado por una horda liderada por aquella dirigente ahora muerta y que era violenta y terrible, llamada Lina Ron. Chávez se reconcilió con la Iglesia Católica en los últimos meses de vida. Celebró una misa en la que pidió por su vida y llegó al punto de aprobarle recursos que le tenía represados. El chavismo quiere seguir usando la religión como arma. Ahora pretende ordenar el esquema de manipulación con una estructura que depende del partido de gobierno. Pero ¿por qué Nicolás Maduro se mete de lleno en este proceso? ¿Por qué crea dentro del PSUV la vicepresidencia de asuntos religiosos? ¿Por qué le brinda tanta importancia y designa como responsable al ex gobernador José Bielma Mora? Esta es, según Bielma Mora, la nueva gran idea de Maduro. ¿Por qué? ¿A qué le teme Maduro? El chavismo ya no es el único movimiento populista que en América Latina se apalanca en la religión. El fenómeno surgió con fuerza en Brasil, con Jair Bolsonaro, y surgió ahora en Bolivia, y fue determinante en la caída de Evo Morales. En Nicaragua, Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, también desde la misma acera de Maduro apelan a la manipulación religiosa y esotérica, en un país donde la Iglesia Católica, por lo demás, ha sido protagonista de la historia política del último medio siglo. En Colombia, los grupos evangélicos irrumpieron en los últimos procesos electorales, sobre todo en el referendo para aprobar los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC en Venezuela, en las elecciones fraudulentas en las que se eligió a Maduro para otro mandato. Se supone que el candidato evangélico, Javier Bertucci, obtuvo 1 millón de votos. Maduro ahora ofrece tierras, una universidad, apoyo institucional, dinero y logística a los evangélicos. Maduro tiene que agradecer a Javier Bertucci y a su movimiento la participación en aquellas elecciones y que ahora también Bertucci participe en la mesa de diálogo que Maduro se inventó como un esquema alternativo frente a la negociación que contaba con la mediación del gobierno de Noruega con el equipo de Juan Guaidó. Bertucci también ha estado de gira por Europa, acompañando a dirigentes del chavismo con el fin de abrir caminos para el reconocimiento de Maduro. No es la primera vez que el chavismo respalda a los evangélicos. Con Chávez se le traspasaron recursos y se aprobó la creación de emisoras de radio, sobre todo en el estado Táchira, cuando gobernaba el capitán Ronald Blanco Lacruz, evangélico declarado, porque el fenómeno evangélico tampoco es nuevo en la Fuerza Armada. Hay un video de un ex jerarca militar que fue ministro de la Defensa en el que aparece en supuesto trance espiritual. Esta idea de Maduro persigue complacer a ese núcleo evangélico dentro de la Fuerza Armada. Eso por un lado. Por el otro, se anticipa a la aparición de potenciales líderes que desde posiciones religiosas, como los grupos de evangélicos, emprendan cruzadas contra el régimen. El fenómeno ya tuvo éxito en Brasil y tuvo éxito en Bolivia. Bielma Mora señala que la iniciativa de Maduro persigue el fin de evitar guerras santas, lo cual es un extremo o una ridiculez de parte de este capitán retirado, que se declaraba anticomunista. ¿Cuál guerra santa en Venezuela? Lo que sí parece estar dentro de los cálculos es lo que agrega en su declaración, que la religión se utilice como un elemento político para fraccionar a un pueblo. Aquí está el secreto, y quizá Maduro esté pensando en Bolivia.
Los asesores analizaron el fenómeno y de allí la idea, la iniciativa. El jefe de la cruzada religiosa contra Evo Morales, Luis Fernando Camacho, apeló a Cristo y apeló a la Biblia, y con ello fortaleció el movimiento cívico que partió de la religión de Santa Cruz, pero que se extendió por casi toda Bolivia. Camacho decía que iba a llevar la Biblia otra vez al Palacio de Gobierno, y la Biblia entró una vez que Evo Morales había renunciado. Si algo le temía Evo Morales era a este movimiento cívico, pero le temía más al elemento religioso que Camacho le había incorporado. De hecho, el expresidente siempre se quejaba de que la campaña electoral, o ya en los días de protesta contra el fraude, se usara a Cristo y a la Biblia. Era tal el impacto que no había declaración, en aquellos momentos decisivos en que Evo Morales no hiciera referencia al fenómeno. A Camacho lo acompañaba en la cruzada Marco Pumari, otro líder que partió de la zona de Potosí. Camacho hizo de la Plaza del Cristo Redentor de Santa Cruz el núcleo central de la protesta. Una de las consignas más voceadas era "Fuera Satanás", en referencia a Evo Morales. La cruzada tuvo tanto éxito que hoy Camacho es la principal referencia opositora contra el movimiento de Evo Morales. Encabeza las encuestas, pero las encabeza junto a Pumari, lo cual indica que lo hicieron política y religiosamente. Los encubró hasta ese punto. Ambos están enfilados hacia la competencia electoral, aunque divididos. Pero si faltaba un elemento, hay que agregar el de la presidenta interina Yanine Áñez. Esta mujer que llegó al poder por carambola, cuando se creó el vacío de poder en Bolivia. Es también evangélica, condición que reivindica. Así lo dijo en una entrevista al diario Página 7 de Bolivia. Yo soy católica bautizada, pero soy practicante evangélica. Yo no me imagino estar en mi vida sin Dios, yo no puedo. Eso la gente lo tiene que respetar. Si nosotros hemos tenido que soportar el hecho de que saquen la Biblia del palacio, de que nos gobierne gente atea y lo tuvimos que soportar y respetar porque ellos no creen en Dios, creo que la gente tiene que respetar el hecho de que yo sin Dios no vivo, y que es mi fe y que para todo acudo a Él. Yo creo que sería mezquino. Yo quiero que respeten eso. Quiero que me respeten esa parte. Yo soy cristiana y es mi fortaleza. Por otro lado, los líderes evangélicos desconocen al movimiento de pastores que respaldó a Nicolás Maduro. Los testimonios recogidos por Infobae se repiten. No sé quiénes son, pero además, los religiosos alertan que el chavismo busca dividir opiniones y generar enfrentamientos con la Conferencia Episcopal Católica, que es crítica del régimen. La iglesia evangélica en Venezuela aglutina en su mayoría a las pentecostales y bautistas. Sus líderes o pastores son conocidos o tienen relación entre ellos. Dos de ellos le dijeron a Infobae que no sabe quiénes integran ese movimiento cristiano evangélico por Venezuela, que asistió a un evento con Nicolás Maduro, aun cuando aseguran que participaron 1.730 pastores. La actividad sirvió para que Maduro anunciara la creación de una Universidad Teológica Evangélica de Venezuela, a la vez que decretó el Día del Pastor el 15 de enero, fecha en la que nació Martin Luther King, un pastor bautista norteamericano. Habló de reparar escuelas y aseguró que hemos intervenido a la fecha 288 iglesias entre católicas y evangélicas. Buscando las referencias sobre Moisés García, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela, MOSEV, en cuyo perfil de la red social Twitter se identifica como abogado, teólogo, magíster y cultura de paz, encontramos que retuitea principalmente a Maduro, a los ministros y al resto de funcionarios del gobierno. Es insólito, pero en los tweets de su cuenta, que chequeamos hasta mayo, no hay un solo mensaje cristiano, ni siquiera una mención a la Biblia. Lo que sí abunda es la reproducción de mensajes contra Almagro, contra el presidente de Ecuador y a favor de Correa, en defensa de Evo y mucho más. El pastor Manuel Sangronis, director general de la Convención Nacional Bautista Venezuela, le dijo a Infobae que desconoce si quienes asistieron a ese acto con Maduro son cristianos evangélicos. No los conoce. Explicó que toda la directiva de la Convención Nacional Bautista, cuyo presidente actual es Carl Ríos, y como director general no pertenecemos ni estamos vinculados a ese movimiento cristiano evangélico
que estuvo en el acto con el presidente Nicolás Maduro. La denominación cristiana bautista no nos hacemos responsables de lo que ellos hicieron y a lo que se comprometieron en ese evento. No nos sentimos parte de ese grupo ni nos identificamos con ellos.